Buenas tardes, bienvenidas a Voces y Facetas de la Edición. Hoy tenemos una conversación alrededor de la publicación Otras formas de editarse de la Escuela de Lectores de Biblored. Nos acompañan Juana Cardona, quien es licenciada en Filosofía y Lengua Castellana, magíster en Estudios Culturales, ilustradora y diseñadora gráfica. Ha enfocado su investigación y creatividad al trabajo con organizaciones sociales y de derechos humanos en las líneas de género, diversidad sexual y memoria histórica. Integrante de la Escuela de Lectores de Biblored en la línea de la Escuela de Lectores LGBTQ. Y también nos acompaña Gabriela Romero, quien es profesional en estudios literarios y edición de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente trabaja en la Escuela de Lectores de Biblored y en el campo de la edición de texto escolar. Entre sus intereses se encuentran los estudios de formatos editoriales no convencionales, los estudios de género, entre otros. Bueno, Juana y Gabriela, muchas gracias. Bienvenidas aquí al Instituto Caro y Cuervo. A mí me complace mucho poder conversar con ustedes de esta publicación, no solo por todo lo que representa a nivel editorial por sí mismo, sino porque compete a mis intereses investigativos y personales. En primer lugar, sí, agradecerles y felicitarlas. Es una publicación bastante hermosa, no solamente muy provechosa en sus contenidos, sino que estéticamente es espectacular. Tiene toda una creatividad en cuanto a las posibilidades que le ofrece a las personas que puedan interactuar con la publicación. Para arrancar, yo quisiera que nos contaran en primer lugar un poco más sobre la Escuela de Lectores de Biblored. Un poco como en qué año se crea la escuela, cuáles son las actividades que se desarrollan al interior de ella. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. A mí este escenario me pone un poquito nerviosa, así que voy a imaginar como que están como por aquí y estamos charlando. Me viene bien porque mientras me suelto, puedo titubear un poquito. Bueno, la Escuela de Lectores nace como una de las líneas misionales de Biblored después de un largo proceso que hubo desde la Dirección de Lectura y Bibliotecas. En la Dirección de Lectura y Bibliotecas existía un espacio que se llamaba Escuela de Mediadores, que se dedicaba solamente a la formación de mediadores, coordinadores y mediadores territoriales de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Con la dirección de Consuelo y bajo el liderazgo de Diana Guzmán, se crea la Escuela de Lectores, en donde el sueño de este espacio y el sueño de Diana Guzmán era reconocer no tanto la literatura, que ya es el material importante y desde el que se basa pues, el sustento de las bibliotecas, sino en los lectores y en las lectoras. Y de ahí viene una frase que se convirtió en nuestra premisa y horizonte durante mucho tiempo, que está en uno de los cuadernos de la Escuela de Lectores, que se llama El ideal de una comunidad de lectores, en donde se hace la pregunta ¿qué fue primero, el lector o la lectura? Un poco jugando a la idea de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Y la respuesta para la escuela era que primero fue el lector. Es decir, la Escuela de Lectores empezó a enfocar todas sus prácticas y sus sueños y su visión política en los lectores y las lectoras, porque reconocía que la lectura es un espacio territorializado, contextualizado, histórico, y que es una práctica que permite a las personas ser y estar en Bogotá. De allí pues nace la Escuela de Lectores, y la Escuela de Lectores empieza a alimentar desde diferentes enfoques, teniendo en cuenta las posibilidades que tienen dentro de Bogotá con sus diferencias. Entonces, Escuela de Lectores tiene el enfoque de lecturas inclusivas, infancias y adulto mayor, el Observatorio de Prácticas Lectoras,
mediación, ahora nueva es las corpo-oralidades, Escuela de los Oficios del Libro y Escuela LGBT. Sí, lecturas inclusivas. Son lecturas inclusivas, pero en un primer momento se llamó como discapacidad. A partir de allí pues empezamos a trabajar en procesos de formación dentro y fuera de las bibliotecas e investigación. Entonces también nos interesaba ver las personas cómo leían, cuándo leían y en qué lugar de la ciudad leían. Pensando en ello y soñando un poco, nacen estos libros. Aquí estamos presentando pues otras formas de editarse, pero la colección ya tiene 4 libros. Somos un equipo. Está Más libros, más libres, que son, más libros, más libres, lecturas y escrituras alrededor de la diversidad. Este texto nace después de una revisión que hicimos con Claudia Giraldo, también integrante de la Escuela de Lectores, del catálogo de Biblored, lo que considerábamos como literatura LGBT y sus diferentes descriptores. Entonces, literatura LGBT, LGBTIQ, homosexualidad, lesbianismo, amor entre mujeres, amor entre hombres, romance. Así. Todas las palabras o las categorías que tuviesen que ver con literatura que hablara de diversidad sexual y de género. Después de esta investigación dijimos, no, pues esto es un material impresionante, hagamos un libro. Y bueno, Más Libres nace de allí. Está el de biografías lectoras, que es el libro de Diana Guzmán. A Diana Guzmán le interesa mucho entender por qué la gente lee, cuándo lee y para qué lee también. Entendiendo de nuevo que la lectura está contextualizada, territorializada, historizada y que atraviesa también el cuerpo. Entonces, Diana escribe Cómo hacer una biografía lectora. Ese es el segundo libro que sale, y ya el tercero pues es Otras formas de editarse, que hace parte de las diferentes líneas también de los libros de la escuela. Entonces, si ustedes ven en los lomos de los libros, no, pues ahorita lo ven porque no los están viendo, por supuesto, yo los tengo acá, ustedes no ven. Hay unos textos que dice cuál es el tipo de libro del que está hablando, ¿no? O para qué va. Entonces, estos instrumentos, el de una comunidad de lectores es Reflexiones, el de Más libros, más libres es la serie Lectores, y el otro... Y Reflexiones. Entonces, son reflexiones, instrumentos. Y uno que era Observaciones, que era un libro que se había pensado, un espacio dentro de los cuadernos de la escuela para el observatorio de prácticas lectoras. En este momento pues todavía no sale, pero esperamos que el otro año pues tengamos y alimentemos mucho más la colección de los libros de la escuela. ¿Quieres decirlo? Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad que sí, al acercarse a estos libros uno tiene como unas experiencias bastante interesantes en la forma como están creados, como están editados. Y algo que me llama la atención de lo que estabas comentando es que generalmente el mundo editorial, su deber ser, deberían ser los lectores, lo sabemos, pero sabemos que en muchos momentos eso se puede desdibujar, que a veces las editoriales se apasionan mucho por la producción del libro, que tal vez se olvidarían de su público, y llama mucho la atención, por ejemplo, que Otras formas de editarse sea un libro que lo que busca es crear más lectores, ¿sí? Es decir, como que en últimas el objetivo de cualquier libro es ese, pero intencional y deliberadamente está buscando que a través del uso del fanzine y del cartel pues podamos crear nuevos públicos lectores. Así que quisiera ahora que nos contaran un poco ¿qué encontramos en Otras formas de editarse?
Bueno, otras formas de editarse es un libro, digamos, no convencional, en el sentido en que, digamos, tiene algunos insertos que acompañan la lectura. Como bien lo dijo Paulo, pues, digamos, otras formas promueve el uso de cartel y el fanzine, digamos, como formas de apropiarse de la lectura, y por ende, pues, queríamos como pensarnos un libro que también respondiera a esa lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sobrecubierta, es uno de los primeros elementos que encontramos, y acá por un lado se muestra como el proceso de creación de un cartel, desde cómo llegar a o sea, cómo pensarnos en la idea inicial hasta como las diferentes técnicas de reproducción. Y por el otro lado aparece como, esto es también un factor común en todo el libro, y es que en el libro hablamos un poco de los procesos también que hemos tenido en la escuela en relación con el cartel y en el fanzine. Este es uno de ellos, un proceso que se llamó Futuros Infinitos, en el que algunas personas con discapacidad de un colectivo que se llama Arcoiris de Sordos, y otras personas, pues, digamos, sin discapacidad de los sectores LGTBIQ, crearon carteles como forma un poco de manifestación. Entonces, en la otra parte se muestran todas las fotografías de los resultados de este taller. Listo. Listo. El siguiente, digamos, elemento es un fanzine, propiamente. Entonces, esto también lo pensamos un poco para que las personas, cuando se encuentren inicialmente con la idea del concepto de fanzine, pudieran también acercarse a la materialidad. Y este también nació de un taller que hicimos con Lidipron, en donde los chicos y las chicas pues crearon también relatos alrededor de sus experiencias con la lectura, y pues la verdad fue súper bonito. Ahí como historias de cómo la mamá le enseñaba a leer, agradecimientos, en fin. La siguiente es, como también lo mencionaba Paulo, invitamos a las personas a que creen. Entonces también como que tenemos una guía de cómo podrían hacer formatos alrededor del fanzine, y una hoja guía también para recortar y para doblar y hacer el plegado como se muestra. Y finalmente hay una parte en la que hablamos un poco del collage, y se incluyen los stickers para hacer collage. Digamos eso, bueno, dale. Eso como a nivel material, ¿no? Como de lo que contiene en el sentido estricto de los insertos, pero digamos que a nivel de contenido, pues hay una serie de reflexiones en torno como a las definiciones del cartel y el fanzine, de también como por qué estos productos, digamos, como porque estos soportes, perdón, podrían llegar a incentivar la lectura, y no solo la lectura, sino la creación. Las diferentes dimensiones que también encontramos en estos soportes, como la dimensión pedagógica que puede tener, la dimensión política, artística, las diferentes formas de hacerlo, también desde la idea misma en los dos casos hasta sus formas de reproducción, y una línea de tiempo también que tiene que ver como con los procesos históricos de los dos soportes. Y al final también hay una sección súper interesante que es como sobre cómo sistematizar estos procesos, ¿no? Porque pues nos dimos cuenta como haciendo estos talleres y conversando con colectivos que a veces utilizamos mucho estos formatos, pero digamos que no hay una sistematización, ¿no? Como algo que registre el proceso que hicimos, o que dé algunas conclusiones, o que guarde también incluso la memoria de esto para futuros proyectos, para presentarlo a convocatorias, en fin. No. Bueno, pues yo creo que nos encontramos ante un libro que es de por sí como una especie de bibliotequita, ¿no? Es decir, como que viene con sus insertos que a su vez, pues si bien son un material cerrado en sí mismo, promueven también en otros casos las actividades. Está muy espectacular todo el material. A propósito del fanzine y del cartel, ¿por qué el fanzine y el cartel? Es decir, ¿qué importancia le encuentran ustedes con relación a la apropiación de la cultura escrita aquí en la ciudad?
digamos, la decisión del fanzine y el cartel se tomó en dos vías. La primera, porque habíamos usado esta materialidad para nuestros procesos. Entonces, nos interesaba mucho el tema de la edición comunitaria y la materialidad misma o el juego con papel, que es un elemento muy sencillo sobre el cual se puede escribir y reflexionar y tener un enfoque político muy, muy determinante, pues fue nuestra herramienta de trabajo durante más o menos un año y medio. Pensamos en el cartel porque fue como después del resultado de Futuros Infinitos, entendimos que el cartelismo tiene un gran poder político y lo entendimos también gracias y aprendiendo mucho de la comunidad sorda. De hecho, está Laura, que nos acompañó también en ese proceso como intérprete de comunidad sorda de sectores LGBT, y es claro, cómo, por ejemplo, para las comunidades sordas que tienen la lengua de señas como su primera lengua y el español como su segunda lengua, el cartel puede ser absolutamente directo y potente para hablar de lo que quieren hablar, ¿no? Entonces, en los talleres de futuros, decía, por ejemplo, reconocimiento a la lengua de señas colombiana con tipos móviles, ¿no? Eso en un cartel es absolutamente potente porque además lo hacen las personas sordas de los sectores LGBT. Entonces, quedamos pues absolutamente asombradas y dijimos como, bueno, el cartel debe tener su historia, vamos a buscarla. Y empezamos a hacer un ejercicio de archivo sobre el cartel, de dónde viene, para qué fue usado. Y entendimos que el cartel ha sido usado para muchas apuestas políticas porque es fácil de manipular, es muy potente visualmente y se puede reproducir cuantas veces se requiera. Y el fanzine, porque sostiene, digamos, una idea política a partir de las premisas que constituyen el fanzine, que es de bajo costo, puede ser fácilmente reproducido, digamos, solamente se necesita una idea que puede ser muy sencilla y que está hecho para compartirse. Pero entendimos también que a la gente le gusta mucho el propio gesto de doblar. Y eso es muy impresionante, que cuando nosotros hacíamos los talleres, o sea, como, bueno, vamos a hacer un libro con una hoja de papel. Y bastaba solo un corte y unos cuantos dobleces para que la gente dijera, ah, bueno, estamos haciendo libros, ¿no? Mover esa idea de que solamente hacen libros ciertas personas lo podemos hacer tranquilamente con una hoja de papel y con cualquier cosa que queramos contar, es absolutamente impresionante para quienes estamos del otro lado y decimos, en últimas, somos como el instrumento o el puente entre la materialidad y la idea de esa persona. Entonces, en últimas quisimos rendirle un homenaje a estas dos materialidades que en últimas permite la expresión política de los lectores y las lectoras en Bogotá, porque además nosotros trabajamos con poblaciones diferenciales. Entonces, que exista ahí un espacio en donde las personas puedan hablar sobre sus propias experiencias y que pueda ser distribuido de la manera en la que quieran, pues pues para nosotros fue muy sorprendente y muy potente. Y la segunda razón, que es menos linda que esta que acabo de contar, fue por tiempo. Tenemos que tomar decisiones, pues porque nuestra idea empezó en hacer un rastreo sobre editoriales independientes y entonces encontramos que no solamente son independientes, sino alternativas, anarquistas, artesanales, cartoneras. Entonces fue como cada vez se nos ampliaba más y más y más y más. Es como, bueno,
Entonces digo, es como, bueno, ¿qué hacemos? No, pues entonces volvamos a lo más puro, que es a partir de lo material, construir la reflexión y seguir trabajando con estos formatos. Si hubiésemos tenido más tiempo y quizás más recursos, pues seguiríamos hablando de editoriales independientes, le haríamos un volumen de editoriales independientes, otras artesanales, otras anarquistas, otras. Pero bueno, un asunto de decisiones editoriales, y a la larga pues sigo la premisa de que uno no termina los libros sino que los abandona, así que en algún momento decidimos abandonar la escritura porque no creíamos que estuviese terminado al fin, ¿no? Hay mucho por decir, mucho. Y pues eso es lo que hacemos, seguimos investigando y ahondando en estas posibilidades que da el papel. Bueno, yo solo quería agregar algo súper chiquito también como con lo que hemos percibido en los talleres, y es que, pues como bien ya dijo Juana, como que el cartel y el fanzine pues son una forma como muy linda y como muy, que genera mucha apropiación hacia las personas, digamos, que lo hacen, ¿no? Como que de cierta forma genera un poco más cercanía con la idea de hacer un libro, también con los oficios, porque siento que esa es otra cosa que también se ha promovido desde la escuela, como si vamos a hacer un cartel, entonces, ¿por qué no hacerlo con tipos móviles, ¿no? Como volver a los oficios. Y digamos, por ejemplo, en mi caso con la Escuela de los Oficios trabajamos mucho con jóvenes y siento que, digamos, el fanzine y el cartel, o sea, es súper clave como para que puedan entender también las lecturas de otras formas, ¿no? Como porque a veces siento que hay una brecha, digamos, cuando uno llega y les dice como vamos a hacer libros y es como, ay, qué jartera, sí, porque lo hemos percibido, como qué jartera ir a la biblioteca, qué jartera otra profe que me va a enseñar español, y es como, no, vamos a hacer fanzines y como vamos a explicarles también un poco la importancia de este soporte editorial y también como de cómo también podrían ellos reafirmarse en que eso también es una lectura de alguna forma, ¿no? Como que siempre les decimos como, igual si quieres leer fanzines toda tu vida, está bien, o sea, igual también los fanzines históricamente han sido muy importantes como a nivel cultural, precisamente pues han estado como al margen de la cultura, pero ciertamente, digamos, cuando yo me he adentrado a ver fanzines, digamos que hay fanzines de todos tipos, de todos los formatos, y además, digamos, de promover la lectura, también creo mucho que promueven pues la creación, como la imaginación en no sé, en libros posibles, formatos posibles, historias posibles, en fin. Bueno, a propósito de lo que nos han contado de estos insertos que vienen inclusive como de experiencias ya que han tenido a lo largo como del trabajo con la escuela, no sé si nos pudieran contar un poco sobre las actividades que desarrolla la escuela, es decir, cómo se acercan a estos públicos, a estas comunidades, a estos grupos, en el marco de qué actividades, es decir, quiénes son los que han nutrido las actividades de la escuela y cómo han establecido ese contacto o esa interrelación. El sueño de Diana Guzmán en su momento fue llegar a otros públicos y a todas las otras personas que no habitan las bibliotecas públicas. Por eso la escuela tiene estos enfoques, particularmente en Escuela LGBT de la que yo hago parte. Mi intención es que las personas de sectores LGBT puedan confiar de nuevo en la biblioteca, o bueno, yo no sé si de nuevo o por primera vez, en las bibliotecas públicas. Y eso es un reto, porque como en otras instituciones públicas ha habido casos de discriminación en el momento de su propio ingreso. Y un poco la búsqueda es desde afuera, desde otros públicos que están afuera de la biblioteca, hacia adentro. Es llamarlas a que crean que en las bibliotecas se puede ser y se puede estar, y que seguimos la premisa que una Bogotá que lee es una Bogotá que cuida, pues que efectivamente cuidemos a los lectores y a las lectoras.
que han sido un poco olvidados de los procesos editoriales y los procesos de lectura, escritura y oralidad. En el caso pues, de discapacidad, la construcción de lecturas otras y escrituras otras, entender, por ejemplo, que los niños, niñas y niñas también pueden estar en la biblioteca y que es un espacio en donde se puede también jugar con los libros y que no es un espacio como aburrido, ¿no? Sino que es un espacio de interacción que es interesante. Esto yo lo digo personalmente, Escuela de Lectores se enfocó para todos los públicos que estuvieron olvidados de la cultura escrita durante mucho tiempo. Y la forma de hacerlo pues, fue justamente que nosotros fuésemos a los lugares en donde sabíamos que estaban. La relación ha sido esa, como muy personal. De hecho, Escuela de Lectores Escuela LGBT hasta el momento no ha tenido un proceso abierto al público por convocatoria. Siempre ha sido como, voy a buscar a esta comunidad y acepto las devoluciones que esa organización me dice a mí. Entonces, por ejemplo, en algún momento LGBT empezó a trabajar o quería hacer el contacto con organizaciones transmasculinas. Y fue difícil, y tiene toda la razón, porque no confiaban en nosotras. Es como, tú eres una mujer cisgénero, heterosexual. Yo, no soy heterosexual. Bueno, está bien, más o menos. Y hacíamos procesos, pero también nos hacían devoluciones. Es como, necesitamos un intérprete en lengua de señas. Es como, ok. Y ahí vamos construyendo. O sea, todos los procesos, yo creo que es el caso también de lecturas inclusivas, el caso de mediación con universidades, el caso de hecho de corporalidades, ha sido ganarse la confianza de las personas para poder construir otras formas de lectura, escritura y oralidad dentro de la biblioteca. Ese ha sido el mayor reto, porque también pensamos que llegar a estos potenciales lectores y lectoras, y de hecho personas que leen en otros códigos, de otras formas, otros textos, era nuestro reto ir hasta allá, porque las bibliotecas ya tienen sus usuarios y usuarias, y para eso están los mediadores y mediadoras. Nosotros íbamos y veníamos todo el tiempo. Y este libro tiene justamente, también le rendimos homenaje y les agradecemos esa confianza. De hecho, en la parte de atrás del libro están los agradecimientos, en donde agradecemos a todas las personas que confiaron en nosotras. No pudiésemos haber hecho nada si no hubiesen confiado en nosotras y haber participado en estos procesos que decían como, bueno, está bien, vamos a hacerlo, ¿no? Por parte del LGBT ha sido de esta forma, yo no sé, en la escuela. Sí, pues también quería decir como generalmente que como igual la escuela nace, digamos, con una idea de impactar como públicos específicos, bien sea por edades como por género, como que igual la negociación, como decía Juana, es muy importante en el proceso, ¿no? Como a veces no solamente como el proceso como tal, sino que pensarse un poco cómo le vamos a llegar a la comunidad también es parte del proceso. Incluso también si la comunidad en algún momento dice como no queremos seguir más con este proceso, también pues es totalmente entendible, ¿no? Entonces igual en ese sentido siento que como que también tenemos en cuenta esa parte como para entrar a proponer un proceso, pero en el caso, digamos, de la Escuela de los Oficios, normalmente hemos hecho alianzas, digamos, con comunidades que quieren decir algo, pero no tienen las herramientas como hacerlo. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado con la Alta Consejería, con las bibliotecas comunitarias de Ciudad Bolívar, en donde, digamos, ellos y ellas querían comunicar algo
sobre su localidad. Finalmente, por ejemplo, decidieron contar algo sobre las mujeres, ¿cierto? Mujeres lideresas como de su territorio, y pues fue en común acuerdo. Al final hicieron un libro, digamos, como más tradicional, no fue un proceso como no convencional como un fanzine, pero sí fue un proceso artesanal en donde aprendieron los oficios, y de alguna forma también como que estas personas se vuelven mediadoras a través de aprender como esta serie de herramientas, ¿no? Como que salían muy emocionadas, como ahora vamos a hacer esto en mi biblioteca, cuando me llegue el niño entonces lo va a enseñar a encuadernar, le voy a decir que también puede hacer sus propios libros. Y más que todo ha sido con alianzas. Por ejemplo, ahorita también estamos trabajando con otro colegio de Ciudad Bolívar, en donde también quieren contar como sus procesos educativos, porque tienen un aula intercultural. Entonces es como queremos que la gente sepa cómo es tener clases con una persona afro y con una persona indígena y con una persona migrante. Y entonces ha sido un poco así. Lo que dice Juana también, tampoco hemos trabajado por convocatorias, digamos que ahorita lo hemos estado pensando más, pero no como un proceso, digamos, a largo plazo, sino más como alrededor de un oficio particular, por ejemplo, ofertar un curso de diagramación en una biblioteca, pero digamos que cuando hemos pensado en procesos, sí usualmente intentamos como pues enlazarnos con la comunidad. Bueno, yo creo que mis compañeras de la maestría no me van a perdonar si no hago una pregunta chismosa un poco fuera del guión, y es sobre la escuela de los oficios, es decir, ¿qué oficios se enseñan en la escuela? ¿Cómo han llevado a cabo como ese proceso? Bueno, pues enseñamos como en las primeras sesiones son como de planeación del soporte editorial. Lo que les decimos siempre, porque Juana habla en plural, porque Juana también pues suele como hacer parte de la escuela de los oficios. Es como toda la parte de planeación, ¿no? Entonces como qué quieren hacer, como que de alguna forma les decimos también como ustedes son su propio comité editorial, como que buscamos que sean procesos la mayoría de veces colectivos, pero también individuales, siempre y cuando, digamos, haya como una comunicación entre pares también como para ir retroalimentando el proceso. Posteriormente hay unas sesiones como de escritura creativa o de ilustración, y luego pues seguimos como con estas charlas colectivas que les decimos que serían como, no sé, como parte del proceso del comité editorial. Finalmente como las correcciones de pruebas también las hacen entre pares, la diagramación y encuadernan al final. Estamos contemplando ahora integrar como una práctica de impresión artesanal para que en verdad el proceso sea todo artesanal, pero normalmente digamos ese proceso de impresión todavía no está involucrado, pues porque es como imprimimos y encuadernan posteriormente. Sí, todo es muy hablado, ¿no? Todo el tiempo conversamos sobre las decisiones editoriales. Entonces, damos luces en últimas y aprendemos haciendo también de las personas. Por ejemplo, en la escritura aprendemos también de los territorios sobre los que escriben. Tenemos un proceso también con personas sordas de escritura en español, y eso ha sido una locura y un aprendizaje importantísimo, porque se trata de respetar la forma en la que se escribe, y ahí el proceso de edición cambia, porque se trata ya de la edición de otras formas de editarse, justamente. Nos editamos de otras formas, ¿no? Porque tenemos el código escrito en español, pero resulta que es otra cosa. Y ahí, en esa comprensión, es impresionante. Entonces, ya no solamente escribimos de manera diferente, editamos de manera diferente, ilustramos de manera diferente y tomamos decisiones sobre la encuadernación. Si nos da con la comunidad, si nos da el tiempo y los recursos, pues las personas tienen muchas ideas sobre cómo hacer libros y a la larga terminan pensando en libro objetos. Es como no, un libro que tenga pop-up, entonces que sea una mano, porque como hablábamos con las manos, entonces no, pues que sea una mano y que cuando se mueva pues haga así una seña. Es
Bueno, eso tiene una ingeniería importante que tal vez nosotras no sepamos, pero no, solamente la reflexión sobre eso es absolutamente interesante. No, claro, hay desde la materialidad del libro, pensar otras materialidades dentro de ese libro que también a su vez comuniquen otras formas de lenguaje y otras formas de pensamiento y que pueda ser distribuido por la misma comunidad, por las mismas personas. Es una locura todo lo que ha pasado y nosotros hemos aprendido también en el hacer, porque las mismas personas nos enseñan, ¿no? De todas formas, nosotros venimos de los estudios editoriales y los estudios literarios y no nos podemos tampoco soltar de la idea pues, del libro, pero uno reconoce que en el experimentar con las personas salen cosas impresionantes. Ahora bien, hay dificultad también con otros sectores, con otras personas, porque uno puede llevar todos los materiales, 60 tipos de papel diferentes, de todos los gramajes posibles, ¿no? Y lo copta de todos los colores. Y le dice, bueno, hagan un libro como quieran. Es como, pero como quieran, ¿qué? Yo, pues sí, como quieras, como la forma que quieras. Exacto. Y es la educación también que tenemos sobre el mismo soporte material del libro, lo que consideramos un libro. Es como, pero si yo hago esto no va a parecer un libro. Es como, no, resulta ser un libro también, ¿no? Pero si le hago portada, no le hago portada. Si no le hago portada, ¿es un libro? No, sí, pues haz lo que quieras, está bien. ¿Así está bien? Como, ok. Sí está bien porque lo haces tú y lo haces como tú quieras, pero ¿de verdad está bien? Okay. Entonces también entendemos que hay límites en esa experimentación, o sea, no les digo tampoco que esto es pues un laboratorio de creación y que cada vez que nos encontramos con la gente salimos con 3 libros objetos que sean como nominados a premios en diagramación, no, pero cuando ha sucedido, y eso nos ha enseñado mucho la comunidad sorda, es impresionante, como ver otros lenguajes y el mundo de otra forma, es buenísimo y yo creo que hay mucho para experimentar con estos libros y con los libros que vengan y que se editen y se puedan distribuir también, que haya más personas que puedan leerlo de otras formas. Perdón. Que era como que me quedé pensando en lo que decía Juana, que como que uno de los aprendizajes también siento yo como más grandes en todo este proceso también de los oficios, un poco tomado también de lo que dice Margarita Valencia, es como que cuando igual pensamos en esto de los oficios o hacemos procesos con comunidades, es como que somos muy insistentes en piensen muy bien como para quién van a hacer esto, ¿sí? Como, y cómo lo van a hacer. Y siento que trabajando, digamos, con comunidad sorda, claro, obviamente ellos son como también queremos imprimir esto en braille, ¿sí? Como que queremos que de verdad esto sea accesible, porque pues igual es una idea también súper errónea, como tú comentabas a veces de las editoriales como más grandes o convencionales, que es como libros para todo público y es como... Pero entonces, claro, ha sido un proceso súper chévere y súper interesante cuando en verdad empiezan a perfilar sus públicos, así como que su público sea su misma comunidad, ¿no? Como su mismo barrio, pero eso es súper clave. Y respecto a la comunidad sorda, digamos que también con todas estas herramientas que se piensan, pues todo el tiempo también es como juepucha, o sea, como que nosotras mismas obviamente también tenemos una concepción sobre el libro que igual atraviesa también muchas cosas alrededor de la discapacidad, bueno, de un montón de temas, y también incluso en las bibliotecas, dato curioso, como tenemos máquinas para imprimir en braille, entonces es como aquí también en la biblioteca podemos hacer como todo este proceso, o sea, están abiertas al público por si algún día quieren imprimir su texto en braille. Bueno, sí, así siguiendo un poquito esta misma línea y también a propósito que mencionabas a Margarita Valencia, les pregunto 2 cosas en una, y es, ustedes son las que adelantan todos los talleres, es decir, la escuela, las integrantes de la escuela son quienes desarrollan los talleres con las comunidades.
y qué metodología siguen. Es decir, es una metodología, digamos, la de edición comunitaria que propone Margarita en esta guía que publicó el Ministerio, cómo la han adaptado, que han tenido que explorar adicional, digamos, a estos planteamientos que han tomado de sus formaciones. Yo sé que es un poco una pregunta bastante compleja y que no estaba programada, pero me parece como una reflexión interesante para que pues, las personas que nos van a ver después y las que nos están viendo acá podamos conocer un poco más de este proceso con las comunidades para ayudar a nacer estas nuevas publicaciones. Bueno, pues digamos que nosotras hemos planteado, como por decirlo así, un sílabus que se enfoca como en el aprendizaje de los oficios. Digamos que, al menos yo creo que también, pero tú también, que estamos como guiadas por un poco la metodología de Margarita, pues alrededor de la edición comunitaria. Solo que pues digamos lo que más hemos tenido que modificar son como los tiempos, porque digamos como a veces las comunidades requieren, no sé, una publicación como un libro, entonces evidentemente como que los tiempos son súper alargados. Por ejemplo, en este proceso que les comentaba con las bibliotecas comunitarias, en realidad fue un proceso súper largo y un poco intensivo, eran 2 veces por semana como híbridos, virtual y presencial, en donde lo sacamos como en 2 meses, pero digamos que la metodología también un poco se construye un poco con la comunidad, con los intereses, porque también hay pues comunidades que pueden decirnos como no nos interesa escribir, un ejemplo, queremos dibujar, o también al revés, o hay muchas personas que dicen como fue pucha, nos encantó el oficio de la encuadernación, como por favor, como vengan otra vez y enséñennos como pues otros tipos de encuadernación. Entonces, en realidad también es como concertado, pero sí como pues súper guiado un poco por esto de la edición comunitaria. Lo que pasa es que en la escuela no podemos mantener como una sola metodología, sino que hacemos un híbrido de metodologías y un poco las ponemos a prueba, como que las testeamos con las personas con las que trabajamos. Nosotras empezamos, o bueno, yo particularmente empecé creando ahí como unos sílabus ahí como súper académicos y tal, y yo imaginándome cosas, y no, no, al final es como, no, la comunidad como, claramente no va a pasar, ok. Hagamos un fanzine. Entonces yo creo que echamos mano a muchas metodologías, muchísimas. No solamente en términos de edición, sino que vinculamos imagen, dibujo, ilustración, intervenimos en estos registros, trabajamos con biografías lectoras, hacemos recuentos sobre sus espacios ideales de lectura. Hablamos también sobre las posibilidades que tienen las mismas personas, porque hay personas que dicen como a mí no me gusta leer y no me gusta escribir, y tú tienes un sílabus pensado sobre la importancia de la lectura, ¿no? Y tú dices como, ay, no, a mí no me gusta leer, gracias. No, pues al final toca ser súper creativa. Hemos tenido que serlo. Y por otro lado, yo particularmente vengo también de la educación experiencial. Entonces, un poco es, bueno, vamos a distensionarnos también, porque no estamos en un aula de clase. Podemos nombrarlo como ciclo de creación, laboratorio. Vamos a aprender los oficios del libro, eso ya cambia la perspectiva de la manera correcta de hablar sobre los libros y la literatura, ¿no? Correcta, entre comillas grandes, ¿no? Sino, hablemos también de la manera incorrecta de hablar, como cuál es el libro que, no sé, han querido que escriban y no se ha escrito. Tal. Bueno, entonces empecemos a hablar sobre esto. ¿Qué tal? Hablamos de biografías lectoras, construimos materialidades, llevamos papeles y ahí yo en algún momento he echado mano hasta de canciones. Entonces, no sé, como corto fragmentos de textos de poemas, canciones, los meto todos en una bolsa,
sacan y ahí empiezan la creación. Es como, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno. Y empieza ahí a construir, entonces una construcción de textos que uno dice como, importantísimo. No estamos siguiendo una metodología muy estricta, sino que nos permitimos también ser intervenidas por la propia comunidad y por las biografías y experiencias lectoras de las personas con las que trabajamos. Bueno, yo voy a hacer una última pregunta antes de darle paso a nuestro público, relacionada con... Ay, se me olvidó, por hacer chistes. Con los procesos de sistematización. Hay un apartado que ustedes ya lo han resaltado al inicio, al presentar la publicación, que hablan sobre la sistematización. Yo quisiera que nos ahondaran un poquito más en esa idea de la sistematización y no solo nos contaran por qué se dieron cuenta de su importancia en estos procesos, sino por qué consideran que de por sí los procesos de trabajo comunitario ganarían mucho con estos procesos de sistematización y en ese sentido también, es una pregunta muy larga ahora que lo veo, ¿qué rol juegan ahí el fanzine y el cartel en esas sistematizaciones? Se nos ocurrió hacer un proceso de sistematización mucho antes de tener en planes el libro. Esto porque nos interesaba, estábamos cumpliendo un año, ya la escuela LGBT cumplía un año. Dijimos como, bueno, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Entonces, como, ¿qué no estamos haciendo? ¿A qué lugares no estamos apuntando? Estas metodologías que hacemos para los talleres en realidad funcionan o no, o estamos nosotras como dictando los talleres como si fueran para nosotras y no en realidad con las necesidades que tiene pues la ciudadanía, los usuarios y las usuarias de las bibliotecas y de estos espacios. Y decidimos trabajar con estudiantes de la Tadeo. Dijimos como, bueno, vamos a sistematizar las experiencias que hemos tenido en escuela LGBT y lo que hicimos fue un proceso de entrevistas. Entonces, ellas y Claudia, que hacía parte de la escuela en ese momento, me entrevistaban a mí y yo contaba cómo me había ido en la experiencia. Y en ese proceso de contar cómo me había ido en la experiencia, entendimos que hay cosas que planeamos y que no salen. Y las cosas que tenemos que tener en cuenta para futuras experiencias. Toda esa sistematización la quisimos volver también una reflexión sobre el fanzine, porque la sistematización de las experiencias era un proceso de queerzine, o sea, fanzines que hablaran de lo queer, de diversidad sexual y de género. Como bueno, vamos a hacerlo como un fanzine y a la larga esto cambió y se volvió como un collage y ellas también decidieron. Por ejemplo, la idea de los sobres con los stickers se los debemos a ellas, que dijeron como, miren, ustedes hablaron de estos talleres, que se lo habían pensado de una forma, les salió de otras, ¿qué tal si cuando vayan a los talleres pues ponen un sobre con stickers? Es como, qué buena idea. Sistematicemos esa experiencia también. Entonces, el proceso de sistematización de la experiencia como ser la primera escuela de lectores LGBT en Bogotá resultó un espacio para la creación de nuevos lugares, intervenidos también por otras personas. Y eso fue muy lindo. Nos interesaba evaluar qué habíamos hecho, pero además reconocíamos en la sistematización de experiencias oportunidades para hacer las cosas o mejor o diferentes, o simplemente dejar el registro y dejar memorias, porque también somos conscientes que no vamos a estar todo el tiempo en escuela de lectores y que seguramente vendrán otras personas y ojalá mantengan los enfoques o no, pronto ya no se haga necesario hablar de enfoque LGBT y ya está, pues que sería lo ideal, que ya no hay un enfoque específico, pero si de repente yo no estoy y se requiere ver cómo nos ha ido con este tipo de materialidades y de proyectos, pues está allí la respuesta. Y en el libro invitamos a que las personas, colectivos, editoriales incluso sistematicen sus experiencias
Primero para evaluar los aprendizajes, pero no en términos de evaluación convencional, sino para ver qué podemos hacer también con ello. Y como memorias, yo creo que las memorias son absolutamente importantes en estos procesos de edición alternativas y artesanales. A veces, que yo lo lamento mucho en términos de fanzine, como resulta tan volátil y de distribución contrahegemónica justamente, a veces no hay registro y se pierde ese registro. Entonces, la fanzinoteca nos parece un espacio importantísimo porque está la memoria del fanzine allí. Pero ¿qué pasa? No sé si hacemos o procuramos encontrar las memorias de los carteles, por ejemplo, que hay. O sea, es un archivo absolutamente importante que si uno encuentra a alguien allí, pues sería una investigación súper bonita, porque habla de la ciudad, habla de las vivencias y la relación con la lectura y la escritura. Y bueno, y también como que lo pensamos un poco en relación con las personas que crean estos soportes editoriales también, porque, no sé, como que igual percibo que ahorita, digamos, como que pues el fanzine no es como que esté siendo más creado, porque yo creo que como desde los 60 como que ha tenido un auge súper importante, pero, exacto, como la homosexualidad, solo que ahora hay camisetas sobre Solo que ahora creo que lo que pasa es que hay como más lugares de distribución, como que siento que aunque no es tan fácil, digamos, como que vaya a una librería convencional, encuentre un fanzine, como que sí hay nichos como que están empezando a especializarse en esto, ¿no? Como la librería Papel Caliente, que, o sea, tiene una gigantísima como oferta de fanzines. Pero también creo como que se está impulsando un poco más el acceso como a estos materiales, ¿no? Como por ejemplo con la Biblioteca Nacional también ha estado intentando como recuperar fanzines, la Biblioteca del Banco de la República de Cali también sé que tiene una colección de fanzines, y también creo que por ejemplo, hay una beca también que direcciona la Fundación Gilberto Alzate, como con recursos estatales, que es una beca para un laboratorio para hacer fanzines. De hecho, yo también acá traía un ejemplo que siempre muestro mucho, pero es que es muy chévere, que sale de esa beca, que se llama Los Mártires, no sé si lo conocen. Y es súper lindo, habla a propósito de los oficios, porque habla sobre los oficios en los mártires. Entonces, como de la persona que hace, que no sé, que recoge la basura, pero también de la persona que hace las lápidas, como de los oficios que se han ido perdiendo y dibujan todo el mapa de los oficios, y fue un trabajo comunitario. Pero entonces como que con todo este nuevo, digamos, auge, no sé, apoyo institucional de accesibilidad, creíamos que también la sistematización es una parte importante de los procesos como que hacen estas personas que crean estos soportes, ¿no? Porque es como dónde está la memoria o la memoria cuando quieres apuntarle, digamos, a una convocatoria, ¿no? Como dónde le vas a decir a la persona, yo he hecho esto, o como este es mi recorrido como haciendo fanzines y me merezco la beca por esto, o también como que hayan un poco más de cimientos sólidos para que, digamos, estas personas puedan como conseguir recursos para poder seguir haciendo sus creaciones, ¿no? Como promoviéndolas, en fin. Porque también igual, como lo mencionó Juana, por ejemplo, también hemos estado conversando con la Cineteca, no sé también si ya la han visto, está abierta al público, es como una estrategia no institucional, sino más bien como de colectivos que hacen fanzines, pero digamos que este tipo de estrategias también es otra forma de sistematización, ¿no? Como que también nos pensábamos eso, como o sea, hay una forma de sistematizar las cosas, porque decíamos como la Cinemateca, por ejemplo, tiene un museo abierto de fanzines, ¿no? Entonces es como, claro, está resguardando la memoria, pero en el libro también colocamos algunos ejemplos de las chicas del Atadeo, en donde ellas también sistematizaron digamos, de otra forma, ¿no? Como con dibujitos, como poniendo sus post-its ahí, como señalando las cosas que creían importantes. Entonces también animábamos como a, pues, tampoco tiene que ser un asunto aburrido, pero sistematicen, ¿sí? O sea, como guarden fotos, descripciones, dibujos.
Se trata de otras formas de sistematizarse, en últimas. Bueno, no sé si alguna del público tendrá alguna pregunta. ¿O sí? ¿Sí? Es para que quede en la grabación, profe. Tú repites ahorita. Para que quede en la grabación. A mí siempre me llama la atención, o siempre me quedo pensando como cuando hablamos de fanzines en la cuestión de la supervivencia. Ustedes ahorita mencionaban como la fanzinoteca, ¿cierto? Como esta preocupación de ciertas instituciones por qué queden. Pero yo me pregunto, cuando ustedes hablan de este tema con las comunidades o con los colectivos, como si hay una preocupación porque ese material que se queda ahí en el momento se conserve, o si lo importante es como la posibilidad de expresión en el momento y no importa lo que pase con ese material después. ¿Cómo funciona dentro de esa comunidad que está creando el fanzine o el cartel, esa cuestión de lo efímero, ¿no? Que también es como lo interesante de este tipo de formatos? Esa es una. Y la otra, creo que Juana lo decía hace un rato, y es como ustedes en la escuela de lectores, pues a la cabeza de Diana, se pensaron esa escuela para, o como objetivo pues de que la gente que no iba a las bibliotecas públicas llegara allí. Después de estos años de trabajar en la escuela, ¿cómo ven ustedes eso? O sea, ¿cuál es la reflexión sobre eso? Esas dos. Bueno, la primera pregunta te la voy a responder desde mi enfoque, que es enfoque LGBT, que creo que puede ser diferente a otras personas de otros sectores, otros enfoques diferenciales. Pasa algo muy potente cuando hacemos fanzine con sectores LGBT. Y es que, primero, no está pensado para ser compartido, aunque nosotros damos la indicación al inicio, siguiendo el sentido intrínseco del fanzine, pues que está hecho para ser distribuido y ser compartido. Las personas tienen la posibilidad de escribir, pero no quieren compartir el resultado de sus reflexiones. Creo que de 2 años que llevamos trabajando con sectores LGBT y usando el fanzine como la materialidad en donde, que puede soportar estas reflexiones y estos tipos de escrituras, otras también, solamente 2 veces nos han compartido o nos han entregado el fanzine que hacen. Entonces, resulta efímero porque un poco es el reflejo de una existencia también que está en los márgenes y que está en los márgenes, y nosotros no podemos desconocer que seguimos siendo institucionalidad. Entonces, aunque yo quiero ser par de personas de sectores LGBT y que pertenezco a los sectores, digamos, soy una mujer lesbiana que lo hablo abiertamente, pues resulta que no somos tan pares, porque yo sigo representando a la institucionalidad. Y ahí yo soy consciente de eso, de mi propia limitación en esta relación, y las personas también están muy conscientes de, bueno, no quiero generalizar, pero las personas con las que hemos trabajado han sido muy conscientes que lo que plasman allí es para ellos mismos y quizás para 2 o 3 personas con las que puedan compartirlo. Sigue siendo efímero y a partir de ahí no se construye, digamos, ninguna memoria colectiva, sino es un registro de memorias personales. Ahí es donde está el punto importante en donde el fanzine adquiere otro sentido. Y es que ya no es, estamos hablando de cómo viven las personas de sectores LGBT en Bogotá, sino cómo vive cada cual en su territorio mediante su proceso de escritura y lectura quizás para otras personas. Te resulta también un ejercicio muy solitario, muy silencioso, como muchas de las experiencias de vida de personas de los sectores LGBT, ¿no? Que lo que les decía hace un momento, como ojalá esto cambie en algún momento, ¿no? Y podamos
Creo que hay otros formatos que pueden hacerlo como más abierto. El libro convencional, por ejemplo, que ha funcionado muy bien para narrar estas memorias, y instituciones como el IDPC con Mi Marcha, lo que habla sobre la historia de los 40 años de la marcha de la ciudadanía plena LGBT. Creo que esos son los instrumentos de memoria a los que podemos recurrir. Los fanzines siguen siendo políticos, pero muy personales, muy personales. Y que a la larga pues no creo que puedan construir una memoria colectiva, por lo menos no de cara a la institución, como nosotros que somos pues Bibliored, ¿no? Reconocemos también nuestras limitaciones, y aunque queremos ser pares, pues no lo somos del todo, ¿no? Y sobre las personas que llegan a las bibliotecas, sigue siendo muy difícil, Igual hablo desde sectores LGBT, sigue siendo muy difícil porque aunque hemos intentado que las bibliotecas sean lugares seguros y cuidadosos para personas de sectores LGBT, pero sobre todo para personas con experiencias de vida trans, resulta un lugar también que desde afuera o desde el imaginario se reconoce como un lugar poco cuidadoso, sobre todo por lugares en donde, como asuntos simbólicos, como las miradas, no sé, los tratos, las formas, los pronombres que se usan. Estamos trabajando muy duro en ello, y es un proyecto institucional, digamos, institucionalmente. Bibliored se está comprometiendo cada vez más con que sea un espacio de puertas abiertas para todas las experiencias de vida de Bogotá. De hecho, quisiera que estuvieran pendientes de las actividades que vamos a hacer ahorita para el mes de la ciudadanía plena LGBT. Hay bastantes cosas, va a estar bonito. Pero sin duda ha sido difícil. Ahora han estado, y creo que desde otros lugares se ha permitido como esta vinculación de las vidas de las personas con los procesos de lectura, escritura y oralidad. Y pues la idea es que sigan estando y habitando las bibliotecas. De hecho, buena parte de ese propósito con el que nace Más Libros, pues es justamente generar confianza para las personas y mostrar que hay un catálogo bien nutrido en las bibliotecas en donde nos podemos ver representados y representadas en la literatura, en libro álbum, en cómic, en novelas, ficción, autobiográficas. Intentamos usar mucho literatura travesti, digo travesti refiriéndome a Camila Sosa, porque su experiencia de vida es travesti. Entonces usamos también esta literatura que puede que en otros contextos sea como que haga mucho ruido, pero pues para eso son las lecturas y la literatura, ¿no? Para procurar espacios más justos, y en donde se pueda habitar sin miedo, ¿no? Que es en últimas lo que debería ser las bibliotecas públicas de Bogotá y pues la ciudad en general. Bueno, respecto a tu primera pregunta, yo creo que igual es un poco lo que decía Juana, como que siempre en el mundo fancinero hay como una separación, como una pelea entre lo institucional y el mundo fancinero, ¿no? Y como que igual siento que, pues, o sea, entiendo como por dónde es la pelea, porque es como obviamente esto nace en una subcultura, cómo lo vamos a institucionalizar. Incluso también siento que entre los mismos fanzineros y fanzineras también hay tensiones, ¿no? Como que incluso
pues hablando desde mi experiencia personal, como estando en espacios fanzineros, me he dado cuenta que hay tensiones incluso generacionales, ¿no? Como o sea, cuando yo tenía 40 y hacía fanzines, los fanzines eran diferentes a lo que están haciendo hoy, ¿no? Como porque están prostituyendo el fanzine, literalmente, he escuchado eso. Y es como lo que decíamos de LGTB, ¿no? También es como antes ser LGTB era re distinto, es lo mismo con el fanzine, es como incluso hay gente que dice como mi experiencia hablando sobre el punk como antes en el fanzine, pues ahora ha estado prostituida, ahora cualquier cosa es un fanzine, cualquier cosa que la gente ponga y doble, sí, es punk. y, pero siento que, bueno, esto lo demuestra, por ejemplo, como la colección que tiene la Biblioteca Nacional versus, por ejemplo, los estados, las estrategias independientes, ¿no? Como que yo pensaba yendo a eso, lo tengo súper vivo porque justo ayer estábamos en la Cineteca y yo recuerdo hace un tiempo, ya hace como 3 años, yo visité miré el archivo de la Biblioteca Nacional y habían como 100 fanzines. En la Cineteca hay alrededor como de 4.000 exhibidos y y guardados igual tienen también un montón, o sea, nada más como la maleta fanzinera, que es una de las personas que guardan como el mayor acervo de fanzines, tiene alrededor como de 5.000 fanzines. Pero yo siento como que esa tensión se está un poco disipando porque está yendo como hacia otros lados, como que he visto, por ejemplo, que la Biblioteca Nacional como que está intentando aliarse con ellos para darles herramientas de preservación de fanzines. Entonces, por ejemplo, también ayer esta chica fanzinera que les cuento, como que le hice una pregunta y me dijo, no, es que estos fanzines los tengo acá, pero tengo que guardarlos una semana porque no pueden estar expuestos a la luz por más de una semana, porque eso me explicó la chica de la Biblioteca Nacional y, por ejemplo, ella también está buscando formas de empezar a catalogar sus fanzines. Entonces, yo creo que el camino un poco es más por ahí, ¿no? Como que la institución también se empezó a dar cuenta que pues tiene que conversar con ellos y ellas también para saber cómo resguardar toda esa memoria. Porque también, por ejemplo, el tema de la clasificación a mí me parece todo un problema. Es como cómo van a clasificar un fanzine si está en la biblioteca pública, pues igual tienen que buscar alguna forma de que lo podamos encontrar. Pero claro, es toda también una pelea de los y las creadoras diciendo, pero ¿por qué los van a clasificar? ¿O por qué en esta categoría? ¿Van a usar las mismas categorías que para unos libros? Por ejemplo, también yo veía muchos fanzines que estaban clasificados como revistas en la Biblioteca Nacional y era como, qué grave. Pero siento que el diálogo ha sido súper importante. Y nosotras como encarnando un poco esa institución en Biblored, digamos que también por eso hemos intentado hablar con la fanzinoteca y ahorita digamos estamos intentando hacer como un proceso allá, como en donde sea un proceso colaborativo, como nosotras podemos venir a hacer esto, pero si quieren ustedes también obviamente hablar de su estrategia, como de las formas en que crean y siento que eso está haciendo como que de alguna forma se esté construyendo a largo plazo como una memoria de lo que podría llegar a ser como pues la historia del fanzine o de cómo debemos resguardar los fanzines, etc. Y sobre lo que tu segunda pregunta también yo creo que un poco va por el mismo como lado porque siento que por ejemplo, ayer también ellos nos dijeron que en las bibliotecas podemos imprimir en braille, entonces como que ya es otra puerta que se abre para que ellos ocupen el lugar de las bibliotecas, ¿no? Como conocer qué pueden hacer allá, pensar que la biblioteca es un espacio seguro y también pensarse otras formas alrededor de la biblioteca, como en la que pueden habitarla, en la que pueden ir a hacer sus creaciones, a interactuar con otras personas. Creo que ayuda mucho para que las personas como que sigan yendo a las bibliotecas. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya llegamos hacia el final de nuestro encuentro. Solo una última y muy importante pregunta. ¿Dónde vamos a poder encontrar otras formas de editarse? Es una gran pregunta. El tiraje fue pequeño. Sacamos 500 ejemplares de cada uno de los libros de la colección. La idea, bueno, tenemos un plan de distribución. El libro
acaba de salir, salió una semana antes de Filbo y estos son otras formas de armarse porque las partes, todas las partes del libro las ensamblamos nosotras en la bodega de Virgilio. Y entonces tenemos como, le ponemos la chaqueta, entonces le ponemos en la página tal, tal. Exacto, estamos como, ya llevamos un promedio de cada una como 250 libros armados, ya casi acabamos, pero sí, es como es llena de cajas y cosas, muy artesanal también la armada, o sea, se hizo artesanalmente y se arma artesanalmente. Las bibliotecas, cada una de las bibliotecas va a tener un número de ejemplares para préstamo. Los libros son de distribución gratuita y estamos esperando el archivo digital para que se suba a la Biblioteca Digital de Bogotá. Para que tengan acceso a la Biblioteca Digital de Bogotá se pueden inscribir a afiliarse a BiblioRed. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy fácil, número de cédula, bueno, la cédula, datos de la cédula y ya está, es muy sencillo. La cuña institucional, pueden pedir los libros a domicilio, los pueden entregar en cualquier biblioteca, biblioestación y puntos P. Entonces, pues nada, nosotros trajimos unos libros para ustedes. Lo bueno de que seamos pocas es que pues no tenemos que jugarnos la fortuna aquí con estos libros, sino que ya son de ustedes. Pero estarán en las bibliotecas y basta con solicitarlo a los mediadores y mediadoras o coordinadores de biblioteca. Claramente pues va a estar dentro del catálogo de BiblioRed, esta y los otros libros de la colección de los cuadernos de la Escuela de Lectores. ¿Este sí ya está digital? Sí, está en PDF también. Y de hecho hace como una semana en las páginas, en las redes de BiblioRed se volvió a poner, como a publicitar el ideal de una comunidad de lectores. Entonces, ese ya está, falta que suban los otros dos, no tarda. Y ya tendremos, les contaremos cuando estén los libros en las bibliotecas. Muchísimas gracias por el espacio. Colombia, potencia de la vida.